Buenos días a todos y todas, o todas y todos, no sé cómo hay que decir esto. Everybody. Bienvenidos al curso sobre fundamentos epistemológicos del psicoanálisis. Mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y este curso está organizado por la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, cuya sede se encuentra en Madrid, en la calle Princesa y Princesa 13, primero izquierda, si alguno quiere acudir a conocer la escuela. Se realizan muchas actividades en la escuela, científico-culturales, y de hecho pues después quien desee recibir información acerca de todas las actividades que se realizan en la escuela pues puede rellenar aquí sus datos y se las hacemos llegar por correo electrónico. Bien, bueno, para introducir, ya muchos de vosotros conocéis la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, pero bueno, decir que se fundó en Madrid, es una escuela que el Grupo Cero se funda en Buenos Aires en el año 71, el primer manifiesto del Grupo Cero es del año 1971 y llega a España en el 76 de manos del doctor Miguel Óscar Menasa. La Escuela de Psicoanálisis se funda en el año 81 y bueno, pues desde entonces lleva más de 40 años cuidando de la salud mental de la población en España y en el resto del mundo y formando psicoanalistas y poetas también. Buenos días a todas las personas que os estáis incorporando: Francisco Carrasco, José Antonio Fernández, David Machín y a todos los que van a ir llegando. Buenos días, estamos en el curso Fundamentos Epistemológicos del Psicoanálisis. Bien, vamos a hacer una aproximación a la ciencia del psicoanálisis, ¿no? Que tiene unos fundamentos que la constituyen como tal y que la diferencia de otras ciencias. Y vamos a ver esas particularidades de la ciencia psicoanalítica. Va a ser difícil introducir al psicoanálisis a personas que probablemente no hayan escuchado hablar nunca del psicoanálisis o no se hayan animado con anterioridad a introducirse en esta disciplina científica y a personas que ya pues habéis hecho algunos cursos de psicoanálisis aquí en la consulta y otras personas que ya estáis estudiando en la escuela de psicoanálisis de una manera más formal o con otra aspiración, ¿no? También para vuestra vida profesional y personal, y probablemente también nos van a escuchar desde España y desde otros países del mundo personas que ya son profundamente conocedoras de la disciplina psicoanalítica, con lo cual el público es muy heterogéneo, muy variado y bueno, pues a pesar de esta dificultad vamos a intentar pues si no dar respuesta a todas las demandas en relación con este tema, sí por lo menos abrir un campo de estudio que dé cabida a vuestros intereses, ¿no? Científicos y de crecimiento personal y profesional. Bueno, el psicoanálisis es una disciplina subversiva, ¿no? Ya desde su propio momento de su nacimiento, en el sentido de que viene a producir una ruptura con respecto al modelo científico anterior a su producción, y ya vamos a ir viendo con detenimiento por qué, ¿no? En qué radica esta subversión que produce el psicoanálisis. Por ejemplo, rompe con la manera clásica o racionalista de pensar, ¿no? El pienso, luego existo, cartesiano, ¿no? El psicoanálisis ya viene a subvertirlo por el pienso donde no soy, ¿no? Inconsciente. Pero ya vamos a ver todas estas cuestiones con detenimiento. El psicoanálisis es una ciencia. Buenos días, Paqui. Tenemos a Paqui Robles aquí también. Es una ciencia y como toda ciencia pues posee un sistema teórico, ¿no? Que la constituye como tal ciencia. Un sistema teórico que le confiere ciertos beneficios, pero también le confiere limitaciones, como toda ciencia, ¿no? Toda ciencia tiene sus límites y solamente puede hablar
sobre aquello que determina su concepto teórico, ¿no? Porque en el momento que se quiera explicar todo utilizando esa ciencia, ya no es ciencia, es ideología, ¿no? La ciencia tiene esa particularidad de poder fragmentar, poder estudiar, poder analizar, poder entrar en los pormenores de todo aquello que está sobredeterminado por su concepto teórico, ¿no? Y no puede salirse de esos límites o entrar en otro campo científico para explicarlo desde su concepto teórico, ¿no? Entonces tiene los beneficios de una ciencia y también tiene los límites de una ciencia, de una disciplina científica, ¿no? Entonces, desde su sistema teórico se van a regular los modos en que el psicoanálisis se apropia de lo real, de la realidad, ¿no? Pero es desde su sistema teórico que se determina. Y a la vez ese sistema teórico es el que va a proporcionar los modos de apropiación de lo real y de transformación de lo real, ¿vale? Una disciplina científica lo que puede hacer es transformar la realidad, y el psicoanálisis así lo hace utilizando un método y utilizando una técnica que vienen determinados por su concepto teórico, por su sistema teórico, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nos introducimos en el psicoanálisis, no solamente vamos a tener una serie de prejuicios ideológicos. ¿Vale? Gracias. Vamos a tener una serie de prejuicios ideológicos, porque por nuestra ideología quiero decir la ideología que tenemos desde que nos levantamos por la mañana, encendemos el televisor, vamos al trabajo, vamos al colegio, vamos a la universidad, vamos a la iglesia, hablamos con nuestra familia. Hay una ideología general, imperante en nuestra vida cotidiana, ¿no? Bueno, pues ya esa ideología nos hace tener ciertos prejuicios con respecto al psicoanálisis, que como acabamos de decir, ya es una ciencia subversiva. Ya viene a producir una ruptura con respecto a esa ideología. Hola, buenos días. Pero además de esos prejuicios ideológicos, vamos a tener también toda una serie de prejuicios filosóficos, ¿no? Provenientes de la filosofía, de las corrientes filosóficas previas a la producción del psicoanálisis, y también teóricos. Todo esto nos arma con una serie de prejuicios con respecto al psicoanálisis. Entonces, ideológicos, filosóficos, teóricos. Pero además de todas estas dificultades, vamos a tener otra cuestión más que dificulta de alguna manera la entrada o la introducción a la disciplina psicoanalítica, que es las resistencias. Resistencias también en el candidato a psicoanalista o en el candidato a introducirse en el campo psicoanalítico. Y resistencia, ¿por qué? Porque introducirnos al psicoanálisis supone transformar nuestra propia vida. Entonces, también aparece ese tipo de fuerzas en contra de ese movimiento a favor de introducirse en el psicoanálisis, ¿no? Al hablar con un psicoanalista, uno se va introduciendo en el psicoanálisis, así que les animo a hablar. ¿No? Se va introduciendo en el psicoanálisis y eso va permite que podamos ir transformando nuestra vida, ¿no? Porque hasta ahora la única que está hablando soy yo, es decir, que yo también voy a transformar mi vida al introducirme al psicoanálisis una vez más, ¿no? A través de este curso. Cuando decimos que el psicoanálisis es una ciencia, ponemos en cuestión muchas prácticas psicoterapéuticas que se realizan en la actualidad, ¿no? Y además también vamos a poner en cuestión pues, otras prácticas sociopsicológicas, operacionales, que son las que se realizan actualmente en España y en gran parte del mundo, ¿no? Y que son las que se ocupan más o menos mal de la salud mental de la población. Entonces, si el psicoanálisis es una ciencia, decimos, tiene que tener, como toda ciencia que se precie,
un objeto de conocimiento, un objeto teórico, ¿de acuerdo? Un objeto teórico que le pertenezca a esa ciencia. Y como toda ciencia, ese objeto teórico no es un objeto real, ¿no? Sino que proviene de un objeto real que ha sido trabajado teóricamente. ¿Vale? Es decir, sobre un objeto real ha operado una transformación teórica o un trabajo teórico que hace que ese objeto real se transforme en un símbolo, un concepto. Es algo simbólico, no es algo como el número 1, el número 2, el número 3. Nadie se puede ir a pasear con el número 1. No es una cosa real, es un concepto simbólico, ¿no? Toda ciencia tiene un concepto teórico sobre el que trabaja y es un símbolo. ¿No? ¿Se entiende esto, no? No es un objeto real. Y esos símbolos en su combinación hacen las leyes teóricas, ¿no? Bueno, pues ese objeto de conocimiento, ese concepto teórico, en el psicoanálisis, ¿sabéis cuál es? Inconsciente. Exacto. El concepto de inconsciente. Es un concepto teórico. Bueno, esto significa que desde que Freud produce el concepto de inconsciente en la interpretación de los sueños, texto fundacional del psicoanálisis, ahí se funda el psicoanálisis como ciencia, la vida psíquica ha cambiado su mirada desde ese momento. Ya no mira desde donde comprende o desde donde ama el sujeto, no, sino que ahora la vida psíquica mira desde donde no se sabe, ¿no? Hay muchas veces diciendo, pienso donde no soy. Ese es el pensamiento inconsciente, ¿no? La vida psíquica ahora, la mirada de la vida psíquica ya no está en eso que yo comprendo, en eso que amo, en eso que percibo, no, sino en lo que no sé. Así que el psicoanálisis abre un nuevo campo del saber, que es el saber no sabido por el sujeto. El inconsciente es un saber no sabido por el sujeto. Bueno, la palabra sujeto también merece que hagamos una pequeña reflexión sobre la palabra sujeto, ¿no? Porque la palabra sujeto conlleva una oposición filosófica a la palabra hombre. Hombre, otra cosa es sujeto, ¿no? Cuando hablamos de sujeto, toda ciencia moderna lo utiliza, ¿no? Porque cuando la ciencia habla del hombre, ¿de qué hombre habla? Del hombre universal, el de hace 1000 años, el de hace un día, el de hace 100 años, el del futuro, cualquier país. Ese sería el hombre de la poesía, quizá, el hombre universal. Pero cuando la ciencia habla del hombre, cuando la biología habla del hombre, habla del sujeto biológico. Cuando la psicología o el psicoanálisis habla del hombre, habla del sujeto psíquico. Cuando la teoría del valor habla del hombre, habla del sujeto social. ¿Veis? Depende de qué disciplina científica esté haciendo un abordaje del hombre, ¿no? Es un sujeto, está sujeto al concepto psíquico, o sujeto a las relaciones sociales, o sujeto al funcionamiento biológico. Depende de qué disciplina, de qué ciencia estudie a ese hombre, va a ser un sujeto u otro. ¿Sujeto qué? Sujeto a las leyes que sobredetermina esa disciplina científica. Entonces, cuando hablamos de sujeto, estamos hablando de un hombre sujetado a ciertas determinaciones. Por eso podemos hablar del sujeto del inconsciente, del sujeto biológico, del sujeto social. La ciencia no es la realidad, sino que es aquel espacio-tiempo de la realidad que es capaz de determinar una ciencia, ¿no? Es decir, la física es un espacio-tiempo de la realidad, digamos, de todo el universo posible. Cada ciencia es un punto dentro del universo
de lo posible. Cada ciencia se centra en ese punto minúsculo de toda la realidad. ¿Vale? Entonces, la ciencia es ese espacio-tiempo de la realidad que es capaz de determinar con su concepto, con su objeto teórico, con su método, con su técnica. Entonces, en psicoanálisis, nuestro sujeto va a ser el sujeto psíquico, el sujeto del inconsciente, que es nuestro concepto teórico. ¿Vale? ¿Ese sujeto cuál es? Pues ese es el sujeto de las emociones y de las conductas, el sujeto de la vida cotidiana, el sujeto que ama, que sufre, que odia, que tiene ideales, que tiene ilusiones. Ese es nuestro sujeto. Ese es el sujeto que estudiamos en el psicoanálisis. Sujeto psíquico. Sujeto que a partir de Freud va a estar sujetado al pensamiento inconsciente. No ya el sujeto de la conciencia, ni el sujeto de las percepciones, ni de las argucias de la razón, ¿no? Sino sujeto a eso que habla en mí sin yo saberlo. Que ese es el inconsciente. Lo que habla en mí sin yo saberlo. Lo que digo de mí sin yo saberlo. Toda ciencia, ¿no? Y el psicoanálisis decimos que nace como ciencia en el año 1900, cuando Freud describe la interpretación de los sueños, pero toda ciencia proviene de un campo que es precientífico, ¿no? Ha nacido aparte con una serie de instrumentos, pero a partir de un campo precientífico, donde todavía no estaba el concepto teórico, ni el método, ni la técnica, ¿no? El psicoanálisis le pasa eso también, ¿no? Hay ciertos trabajos de Freud que Freud escribió antes de escribir la interpretación de los sueños, es decir, que están en un periodo precientífico del psicoanálisis, ¿no? Es como la prehistoria del psicoanálisis. Y después hay otros textos que Freud escribió ya después de la interpretación de los sueños, es decir, cuando ya tenía el concepto teórico, el método y la técnica. Ya estamos en el periodo científico del psicoanálisis. ¿Vale? Entonces, en el momento precientífico no hay concepto teórico todavía, son nociones, ¿no? Es ideología lo que hay, no hay ciencia. Y el momento científico viene a rectificar ese modo de pensar que era ideológico y que era precientífico. ¿Vale? Bueno, ese modelo, ese pensamiento precientífico o modo ideológico de aprender la realidad, de entender la realidad, está basado en nuestras percepciones, ¿no? Es decir, todo aquello que podemos percibir por nuestros sentidos, lo que podemos tocar con nuestras manos, todo lo que está más cerca de nuestro sistema perceptual pertenece a ese campo de lo ideológico, de lo precientífico. Es decir, todo aquello que pensamos de nuestra vida así conscientemente es ilusorio. Esto es parte, ¿no? Todo lo que pensamos de nuestra vida, lo que escuchamos, oímos una frase, o recordamos, o fantaseamos, o tocamos, ¿no? Es ilusorio. Tan ilusorio como cuando veo que el sol sale por el este y se mete por el oeste y yo pienso, veo, el sol gira alrededor de la Tierra. ¿No? Eso es una ilusión, porque el sol no gira alrededor de la Tierra. Pero yo con mis sentidos, lo que percibo, lo que veo es eso, por la posición que tenemos en el sistema solar y por los movimientos que la Tierra, movimientos de rotación, movimientos de traslación,
¿no?, de la Tierra alrededor del Sol, lo que nos engaña, nos produce una ilusión visual, nos produce la ilusión de que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra. ¿No? Eso es ideológico. ¿De acuerdo? Es decir, que la capacidad de nuestros sentidos solo llega hasta a reconocer algo, el reconocimiento. Reconozco que existe el Sol, que hay un Sol, ¿no? Lo reconozco, lo veo. Pero me confundo porque desconozco el movimiento real del Sol. Entonces ahí me produce una confusión, me produce una ilusión. Confundo como real lo que es mi percepción. ¿Vale? Esta confusión no se produce porque seamos infradotados, que estemos mal hechos, ¿no? Sino porque, por eso decíamos, por nuestra posición en el sistema solar y por los movimientos de la Tierra con respecto al Sol. Nos hace verlo así, nos produce esa ilusión visual, ¿no? Esa posición es lo que produce esa estructura que hace que yo vea el Sol girando alrededor de la Tierra. Pero llegó Copérnico allá por el siglo XVI y nos dijo, no, señores, no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra. Están ustedes equivocados. Y científicamente, ¿no?, conceptualmente, simbólicamente, una serie de conceptos teóricos, con una serie de métodos científicos, demostró que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Que el sistema solar, el Sol es el centro del sistema solar y son los planetas los que giran alrededor del Sol. Bueno, esto para el ser humano fue un golpe y una herida narcisística tremenda. Ya vamos a ver después cuáles han sido las grandes heridas al narcisismo de la humanidad. Esa fue una de ellas, ¿no? Que no éramos el centro del universo. La religión, sobre todo, la Iglesia. Esa vamos a ver también cómo va a haber otra herida narcisística a ese respecto. Claro. Todas las grandes resistencias ha sido por parte de la Iglesia, la religión. Claro. Con respecto al psicoanálisis. Y sigue. Sí, vienen, como hemos dicho, también del propio campo científico y del propio campo teórico y del propio campo filosófico, nos hacen tener ciertos prejuicios, ¿no? También en el psicoanálisis. Bueno, pero aquí nos viene a decir entonces que eso, que nuestros sentidos, lo que producen nuestros sentidos son ilusiones y que eso que yo palpo, que yo discierno, es ilusorio. Eso que yo veo así directamente con mis sentidos es una ilusión, ¿no? Él no ama a quien dice amar. Él no odia a quien dice odiar. Ya vamos a ver todo esto también cómo es, ¿no? No se inhibe frente a lo que cree que se inhibe. Un saber no sabido por el sujeto. Es decir, es desde donde no sé, que actúo, que pienso, que amo, desde donde no sé. Entonces, a partir de la teoría del inconsciente, a partir del psicoanálisis, las cosas van a ser de otra manera a lo que son. Y esto, que nos resulta difícil comprenderlo, sobre todo cuando se trata de nuestra propia vida, de cosas que nos pasan, de las que estamos completamente seguros, ¿no? O no tanto, pero nos resulta difícil, ¿no? Por eso vamos a empezar a pensarlo, vamos a empezar a pensar el psicoanálisis como disciplina científica con otra disciplina científica que tiene muchísimos más siglos que el psicoanálisis, porque ya veis, el psicoanálisis nace en 1900, quiere decir que es muy joven, es una ciencia muy joven, a pesar de todas las transformaciones que ya ha producido en la realidad y en la ciencia y en el arte y en todos los campos del saber universal, es una ciencia muy joven, nació en 1900, ¿no? Comparado con las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Que se enseña en todos los colegios, que
que se produjo pues entre el siglo 40 y 20 antes de Cristo, ¿no? Entonces vamos a empezar a estudiar por ahí, para comprender la producción del concepto científico de inconsciente y de la ciencia del psicoanálisis. Vamos a ir para entenderlo a esa otra ciencia que es las matemáticas y a la producción del número natural. ¿Vale? La producción de los números naturales. Números naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, números naturales. Bueno, antes de que se produjese la ley de los números naturales no existían. No estaban en ningún lugar. No había números. Y en aquel momento nadie podía imaginar que iban a aparecer los números naturales. No se podía predecir que se iban a producir los números naturales. Antes de que se produjesen los números naturales, entonces, ¿cómo contaba la gente? ¿Cómo hacían las personas para contar? Bueno, pues utilizaban procedimientos mecánicos, ¿no? Por ejemplo, las piedritas, los dedos, los ábacos, ¿no? Entonces había dos conjuntos reales, siempre. Había, por un lado, lo que se quería contar, vacas, ovejas, personas, patatas, lo que fuera, ¿no? Estaba ahí un conjunto real, y por otro lado estaba aquello que se utilizaba para contar. Los dedos, las piedritas, los ábacos, sí. Te cambio 3 ovejas, o sea, para contar cuántos son 3 ovejas. Estaban las 3 ovejas y las 3 piedritas. Entonces, había una coincidencia, ¿no? Y así se sabía, había una noción de cantidad. Entonces, 3 dedos o 3 piedritas era igual a 3 animales. Entonces, ese intercambio supone un reconocimiento de la cantidad, en el que se sabía, se percibía más o menos, ¿no? Si algo era más o era menos. No, me quieres dar, quieres que yo te dé 3 a cambio de 2. Había un reconocimiento de eso, de la cantidad y de si era más o menos. Entonces, ellos ya sabían de alguna manera que 3 era 3 y 2 era 2, pero no había número todavía. No estaba el número 3, el símbolo, ni estaba el número 2. Cuando se produce el número natural, cuando se produce el símbolo, hay uno de esos conjuntos reales que deja de utilizarse. Cae un conjunto en lo real. ¿Vale? Ahora ya tengo 3 vacas y digo 3. Quiero 3. 2. Lo escribo. 3. 2. 57. Ya no me hace falta tener 57 piedritas para contar o contar con los dedos 57. Digo el número. Es decir, cuando aparece lo simbólico, cuando aparece el símbolo, cae un conjunto de lo real. ¿Y por qué es esto tan interesante? Os preguntaréis. Bueno, pues porque la matemática rompe un circuito imaginario en el cual el hombre, para relacionarse con el símbolo, solamente lo podía hacer a través de Dios. El único símbolo era Dios, ¿no? Con la aparición de la matemática, con la aparición de la ciencia, aparece un símbolo diferente a Dios con el que se puede relacionar el hombre, el número natural. ¿Vale? Pues se puede relacionar en el plano de lo simbólico, sin necesidad de recurrir al único símbolo que había hasta ese momento, que era Dios, el único simbólico. Con las matemáticas el hombre puede, por primera vez en la historia de la humanidad, nombrar un símbolo sin necesidad de nombrar a Dios. Porque ahora el símbolo no es solamente Dios, sino también está el número natural. La matemática es la primera ciencia que se fundó, ¿no? Ya os digo, entre 4000 y 2000 años antes de Cristo. De 4000 años antes de Cristo ya dice que ya se han descubierto ciertos números en la piedra grabados.
Bueno, pues esta ciencia, que es la matemática, la más antigua, viene a ser el inconsciente de todas las ciencias que se han producido después de la matemática. Es el inconsciente de todas las ciencias, las matemáticas. Es decir, esa manera como se produjo el número natural es la manera en que se producen después todos los conceptos científicos. Cae un conjunto de lo real. No hace falta un conjunto de real y el símbolo toma ese papel. Perdona, con ese símbolo quiere decir, por ejemplo, el número 3, el número 100, el número 101... Eso es un símbolo. Eso es un símbolo, ¿no? Exacto, es un concepto. No existe, no tiene materialidad, lo que decíamos, no te puedes ir a pasear con el número 3, no es algo... Pero es un concepto que produce transformaciones en la realidad, ¿no? A ver, aquí tenemos preguntas. Paqui dice, esto de que veamos que el Sol gire alrededor de la Tierra nos hace pensarnos el centro, como estás explicando sobre la herida narcisística. Claro, exactamente. Antonio Zamorano, aunque no entiendo nada, qué bien te explicas. Bueno, ya entenderás, Antonio. Poco a poco, no os preocupéis que las cosas, y sobre todo en psicoanálisis, ya sabemos que son por après-coup. Es decir, que a medida que vas avanzando vas atando cabos, se van atando, ¿vale? Las cuestiones. Buenos días. Vale. Veronique, ¿qué tal? Bien. Entonces, 3000 años después aproximadamente, el psicoanálisis nos dice que lo primero que le pasa al niño pequeñito, antes de adquirir el lenguaje, antes de hablar, es poder coordinarse en la realidad como un objeto real con otro objeto real, ¿no? Antes de hablar, el niño es como si fuera una cosa, ¿no? Tiene que aprender eso, a poder coordinarse con otro objeto real, ¿no? Si fuera una cosita, un animalito. Todavía no tiene lenguaje, todavía no tiene simbólico, ¿vale? Es precisamente eso, ese pasaje de la animalidad a lo simbólico, eso es lo que va a tener que hacer para llegar a la humanidad, para constituirse como un humano. Ese pasaje de la animalidad a lo simbólico, al símbolo, al lenguaje. Ese tránsito desde que el niño se coordina en lo real como un objeto real con otro objeto real hasta que habla, eso es de lo que se ocupa el psicoanálisis. ¿Vale? Es decir, que no hay inconsciente en ningún otro lugar que no sea en ese crecimiento de pasar en cada uno de nuestra animalidad, que no se pierde nunca, vamos a ver, a nuestra humanidad, ¿no? A lo simbólico, a pasar a lo simbólico. Ni antes ni después, sino en ese pasaje que tuvo que hacer la cosa para transformarse en símbolo, desde lo real, sin llegar a Dios, sino llegando al lenguaje. Ese es el pasaje de la humanización y ahí es donde se encuentra el inconsciente también. Una preguntita, ¿el lenguaje se convirtió en simbólico con la escritura? ¿Anteriormente a la escritura era simbólico también? Bueno, decimos que a partir de la escritura comienza la historia de la humanidad. Antes es prehistoria. A partir de la escritura el hombre se hace histórico. Ya, pero el lenguaje sin escritura no es simbólico. El lenguaje sin escritura... Antes de la escritura existía el lenguaje. Antes de la escritura existía el lenguaje, sí, claro. Pero era prehistórico el hombre. El niño cuando nace prematuro para vivir. Nace desvalido.
nace totalmente insuficiente, ¿no? Su coordinación motora es precaria todavía. Su regulación, la regulación de la temperatura corporal todavía no la puede hacer. Su visión no está desarrollada. Su sistema nervioso central se está coordinando. El aparato circulatorio también, es decir, que nace prematuro, nace antes de tiempo, nace al borde de la muerte el niño. ¿Vale? Entonces, la persona, cosa o máquina, da igual, que pueda hacer que ese niño, ¿no? Que pueda hacer los movimientos necesarios para que ese niño no muera, para que ese niño sobreviva, eso es la función madre. Que puede ser su madre o puede ser, como decimos, quien sea o lo que sea. Todo aquello que haga esos movimientos, esos cuidados necesarios para que el niño no muera, en psicoanálisis eso es la función madre. Y la dependencia del niño con esa función es total. O sea, una dependencia total. Tanto que depender tanto de esa función tiene como recompensa no morir. Es importante esto, que la dependencia con esa función no está en la función, es decir, no es una cosa de la madre, sino que está en la prematuración del niño cuando nace. Ya vamos a ver después cómo eso que el niño piensa de la madre, de que la madre es todopoderosa, y ese impacto que va a tener sobre el sujeto a lo largo de toda su vida, es una atribución que le hizo el niño a la madre. ¿Por qué? Porque fue quien le salvó la vida, quien no le dejó morir. Pero está del lado de la prematuración del niño, no porque la madre tenga ese poder. La madre va a tener la característica de la totalidad, ¿no? Es porque realmente como función es la que le da al niño todo para que no muera, satisface todas sus necesidades. O sea, el niño cuando nace no solamente es un pequeño animal, un cachorrito animal, sino que es un pequeño animal y enfermo cuando nace, ¿no? En tanto, si lo comparamos con otros animales de otras especies, cuando nacen, el niño es mucho más desvalido que los cachorritos de otras especies animales. El niño todavía no puede lo que pueden esos cachorritos de otras especies animales. Por ejemplo, el chimpancé. Es decir, cuando el niño nace, no solamente es un animalito porque todavía no habla, todavía no es humano, sino que como animal está desvalido, es prematuro, todavía no camina. No puede ir hacia los objetos que le estimulan. No puede alcanzar las figuras que llega a ver. No puede. Hay algo de él, hay algo siempre que le recuerda su prematuración, su invalidez, por decirlo de alguna manera, ¿no? Su desvalidez. Hay algo siempre que le recuerda eso. ¿No? Ve que algo se mueve a su alrededor, pero no puede alcanzarlo con sus movimientos, no se puede mover, no puede caminar hacia eso. Ve su imagen reflejada en el espejo y no puede, como el chimpancé, ve su imagen reflejada en el espejo y el chimpancé se acerca al espejo y empieza a tocar, a experimentar, a ver qué es esto, es otro, qué es, ¿no? Empieza a mirar y se da cuenta. El niño no. El niño ve su imagen en el espejo y no puede hacer un movimiento de acercarse, caminar hacia el espejo y mirar a ver qué es eso. Entonces, el psicoanálisis se va a ocupar de ese momento fundante para el hombre. De ese pasaje que todo ser humano, para ser humano, tiene que hacer. Tiene que atravesar ese pasaje entre la naturaleza y la cultura, entre la animalidad
y la humanidad. El inconsciente se funda en ese pasaje que el niño pequeño tiene que realizar para hacerse un niño humano, para pasar de cachorrito animal a ser un niño humano. Esa relación tan íntima con la madre que le salvó la vida, que le permite no morir en ese recorrido, va a dejar en el niño rastros inolvidables. Rastros inmortales en uno. La relación con la madre deja esa huella inolvidable en nosotros. Tanto que cualquier angustia, cualquier ansiedad, cualquier miedo va a tener que ver con aquel abrazo de la madre. La relación con la madre deja huellas tan imborrables, tan inmortales para el sujeto que las padece, que lo va a acompañar hasta su muerte con el nombre de deseo inconsciente. Esa relación con esa función que no me dejó morir y que para mí y para todos ustedes en un momento de nuestra vida fue una relación ideal. La relación con la función madre. Todo reclamo, toda necesidad, toda demanda era satisfecha por la función madre. No había en el mundo nadie, ningún otro que la necesitara más que yo. Y esa función no dejaba que yo me muriera. Y no tenía en el mundo, esa es la atribución que le hace el niño, nadie que la necesitara más que yo. Es como una unión entre la función madre y el niño, el cachorrito animal, tan unión que se llama célula narcisística en psicoanálisis. Es decir, que no son dos, son uno en ese momento. Solamente con la aparición de otro, de un tercero, se van a separar el cuerpo de la madre y el cuerpo del niño. Un tercero que le recuerda al niño que ella tiene otras circunstancias además de él, ¿no? Que puede ser el padre, el tercero, o puede ser que un hermano, que puede ser que la madre desvía la mirada del niño hacia otro lugar, hacia otros intereses, hacia otros deseos, ¿no? Que pueden ser las circunstancias sociales es que llegan para el otro lugar. No lo he abierto porque he visto que no sabía. Que pisa mucho la puerta. No lo podía. Ah, que soy otra persona. Es decir, ese tercero es el que le viene a decir al niño que no es el único. Que no son dos, o sea, que no son uno, que son dos. Hasta que no aparece el tercero, hasta que no hay tres, no hay dos tampoco. Y pueden ser los celos también de que tengo un hermano y mamá está todo el día con el hermano y a mí no me miran, Exacto. no me da besos, no me hablan. Los celos nacen por primera vez ahí, en ese momento. Por primera vez. De hecho, es un sentimiento infantil. Cada vez que sentimos celos es como si estuviéramos... Un segundito, porque es la siguiente. Sí, a las 12:15 comienza. No he podido abrir la puerta, no sé qué ha pasado. Espera, voy. No sé si voy a dejar de llamar para seguir el grupo, así que una práctica. ¿A ti sí te voy a abrir para los demás? A ella se le puede abrir, pero a la otra persona...
que sentimos celos es un despertar de esos celos infantiles. Es como si nos retrotrayésemos a ese momento infantil. Hay un momento donde para el niño el cuerpo de él y el cuerpo de la madre son lo mismo, no diferencia. O sea, son lo mismo, es como una extensión de él o como si fuera su imagen. Él mira a la mamá y entonces es como si se viera a él, ¿no? Y con la aparición del tercero, el padre normalmente, la ley, el símbolo, lo simbólico, porque con la aparición del tercero aparece también la ley, ¿no? El símbolo, porque el tercero ya es, la madre le tiene que decir al niño que ese es su papá. ¿Veis? Ya es con el lenguaje, ya le tiene que decir papá, este es papá, ¿no? Porque está claro quién es la madre, ese que le ha salvado la vida, que le ha alimentado, pero la función padre llega a través de la palabra de la madre, llega por lo simbólico. Entonces aparece el orden simbólico con el tercero. Pero también, ¿qué pasa en ese momento? Que la madre queda desprestigiada. ¿Por qué? Porque no resultó ser ese ser todopoderoso que el niño pensaba. Él le había atribuido a la madre ese carácter de totipotencia porque verdaderamente le salvó la vida, ¿no? No dejó que muriese, pero eso fue en un momento de la vida del niño. Después, el niño se da cuenta que la madre necesita de otros también, que sola no puede. Y ahí cae la madre. Es un momento de desprestigio de la madre. ¿Vale? Porque ahora, además de a él, necesita a otros. Bueno, entonces, aquí en este momento aparece una cosa que se llama la partición del sujeto. La partición. ¿Por qué? Porque no va a abandonar esa relación con la madre que tenía. Esa relación con la madre ideal, con la madre que satisfacía todas sus demandas, todas sus necesidades, no desaparece. Esa relación va a convivir ahora con la nueva relación, que es una madre pues que necesita de otros, que además está el padre, que están los hermanitos, que están, ¿no? Entonces, ¿cómo conviven estas dos relaciones? Pues porque la relación con esa madre ideal, esa primera relación, se hace inconsciente, deviene inconsciente. Y la relación con, digamos, la realidad, teniendo en cuenta a los otros, al padre, la ley, lo simbólico, los hermanos, esa es la que permanece consciente. ¿Vale? A partir de este momento se funda el inconsciente en cada sujeto y van a convivir esas dos realidades, digamos, esas dos relaciones con la madre. ¿No? La relación inconsciente, esa relación con la madre todopoderosa, se hace inconsciente. No se abandona nada de lo que ha gozado el sujeto, nunca. La relación con la madre que tenía va a pasar a ser inconsciente para que la relación con la ley sea su yo, su conciencia. O sea, pero la relación con la ley es el padre, ¿no? El padre representa la ley, representa los... La madre no. No. Autoridad. Claro, viene a pacificar esa relación con la madre del padre. Entonces, esto es lo que se conoce en psicoanálisis como una disociación o una partición del yo, lo que Lacan llama la fase del espejo o el complejo de Edipo. Freud lo llama el complejo de Edipo. El Edipo es ese pasaje dramático por el cual todo hombre tiene que atravesar para pasar de ser un cachorro animal a ser un niño humano. El Edipo, más que el encuentro con el padre o más que la decepción con la madre, es el encuentro del pequeño animal con el símbolo, con el lenguaje, con lo simbólico. ¿Vale? Porque la humanidad no es algo que nace con el hombre.
sino que hay que acceder a la humanidad. Hay que acceder. Y ese es el pasaje que se hace cuando atravesamos por esto que Freud llama el complejo de Edipo. Un hombre solo no existe, siempre es con otros, ¿no? Y ahí es donde puede acceder a su humanidad, con otros hombres, ¿no? Para constituirse como humano es siempre con otros. Bueno, volviendo a la ciencia, lo que estábamos hablando antes, y ya con esto vamos a ir terminando, las ciencias están en continua transformación. Eso es otra cosa que las diferencia de la ideología, ¿no? Que la ideología te quiere explicar todo y además inamovible. No, ya no cambia nada, esto es así y es así. Y viven esa ilusión de que siempre va a ser así, ¿no? La ciencia no, la ciencia está continuamente transformándose, ¿no? Lo que no se transforma no es ciencia, es ideología, ¿no? Por ejemplo, en psicoanálisis, ¿no? En psicoanálisis se considera que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿vale? Y por tanto el cachorro animal se transforma en humano cuando habla, que es lo que acabamos de explicar. Pero si se llega a producir el inconsciente como estructurado, como una escritura, que tú, Margarita, lo comentabas antes, el tema de la escritura es muy interesante, porque cuando se llegue a concebir el inconsciente estructurado como una escritura, el tránsito será desde la animalidad a la escritura. Es decir, que podemos decir que el ser humano será humano si además de hablar, escribe. Todavía no ha llegado ese momento, pero va por ahí la transformación, ¿no? Las matemáticas es un campo abierto y cambiante en todo momento. Y además nunca va a tener una visión totalizadora del mundo, la ciencia, a diferencia de la ideología. Es por las matemáticas estas que surgieron en los años 60 y 70, que los conjuntos, que a veces 2 y 2 no son 4, son 5, son... No, eso es ciencia, ¿no? Pero la visión totalizadora del mundo, como la Weltanschauung que decía Freud en alemán, ¿no? Cuando se intenta explicar todo, pues ahora como las corrientes de moda que intentan explicarlo todo desde una misma corriente, ¿no? Tanto lo biológico como lo social, como lo psíquico, como lo físico, ¿no? Que no, que la ciencia está adscrita a un campo determinado y solamente puede explicar aquello de lo que está determinado por su concepto teórico, ¿no? Por ejemplo, la física puede explicar y determinar los fenómenos físicos, el psicoanálisis los fenómenos psíquicos. No puede el psicoanálisis pasar a la física a explicar los fenómenos físicos, o viceversa, o la matemática a explicar un fenómeno químico. ¿Veis? Son disciplinas diferentes, pero a veces la ideología tiene esos intentos de explicarlo todo con ideología, no con conceptos, no con ciencia, ¿no? Entonces, habíamos dicho que un objeto de conocimiento, un objeto teórico, aporta beneficios, pero también tiene esas limitaciones, tiene límites, ¿no? Una vez que pasamos de la preciencia al campo científico, ya no podemos trabajar con ideología. Ya vamos a trabajar con el objeto de conocimiento, con el método y con la técnica, con el instrumento científico. Por ejemplo, el psicoanálisis nace con una mancha negra, digamos, que es que nace curando, porque cuando se construye como psicoanálisis, toma como materia prima el discurso de las pacientes que Freud en ese momento atendía, que eran pacientes histéricas fundamentalmente, y eso se utiliza de materia prima para hacer un trabajo teórico y producir el concepto de inconsciente, ¿no? Está desde que nace el psicoanálisis, pero el objetivo del psicoanálisis no es curar, ¿no? Es psicoanalizar. El paciente se psicoanalice. Y esto ya lo vamos a ir viendo con detenimiento, ¿no? Es decir, porque Freud dice, tomando esa información y los relatos, los discursos de las pacientes, se da cuenta de la importancia que tienen los sueños, por ejemplo, ¿no? Pero a partir de ahí, Freud descubre
cuando produce el concepto teórico de inconsciente, descubre el funcionamiento del aparato psíquico normal. No el de las pacientes histéricas, sino el normal, el de todo el mundo. Entonces, ¿qué hace? Lo expone el funcionamiento del aparato psíquico normal utilizando los sueños. ¿Por qué? Porque soñamos todos. Sanos y enfermos, ricos y pobres, hombres y mujeres, niños y mayores. Soñamos todos. Entonces, utilizando los sueños muestra cómo funciona el aparato psíquico. Descubre el funcionamiento del psiquismo humano. Y ahí nos muestra que la interpretación de los sueños va a demostrar en ese suceso que es el soñar, que nos pasa a todos, que el hombre piensa donde no es, que es pensado, que él no piensa, ni ella, ninguno, que no pensamos, que somos pensados, que la verdad está en otro lugar a donde creemos que está. Quiere decir que es pensado por quién, por un ser que está allí, que No, tiene por... barba, que es muy viejo, que le llaman Dios. No, por tu pensamiento inconsciente. No es desde la conciencia o desde la razón, sino que es desde donde tú no sabes que has pensado. O sea, que el inconsciente a veces manda a una persona que haga una cosa y él la hace y no sabe lo que está haciendo. Entonces, ¿No sabe? Siente, por ejemplo, uno siente angustia y lo atribuye a siento angustia porque tengo un examen, porque tengo que hacer una... ¿no? Eso es lo que tu percepción, lo que tus sentidos te dicen, ¿no? Lo asocias a eso, pero tu angustia, tu capacidad de producir angustia tiene que ver con deseos sexuales infantiles y reprimidos. Aunque vayas a un examen o, por ejemplo, vas a una cosa de trabajo y no estás pensando en ligar ni nada, porque vas a ver si te da el trabajo. Sí, claro, y tú dices, no, si estoy angustiado por X. Bueno, eso cuando no sabe. Hay veces que uno es consciente, o sea, da cuenta de que no sabe por qué está angustiado, o que no sabe por qué está triste, o que no sabe por qué está excitado, ¿no? A veces y otras veces que piensa que se debe a X, a que tienes un compromiso de trabajo, a que tienes un examen, ¿no? Pero esa capacidad de angustiarte, que tú en ese momento atribuyes a eso, está en relación con un deseo sexual infantil y reprimido, que es inconsciente. ¿Y siempre tiene que ser sexual? Sí, porque tiene que ver con... Eso es lo que nos viene otra de las subversiones, ¿no? Porque tiene que ver con el inconsciente. Y lo inconsciente, para el psicoanálisis del inconsciente que nosotros hablamos, tiene que ver con ese abrazo de la madre que decíamos, con esa relación imborrable con la madre. No se abandona. Que no se nada abandona. Donde se ha gozado. No se abandona nada. Se hace inconsciente. ¿Y qué tiene que ver eso con lo sexual? Ya lo vamos a ir viendo. Lo vamos a ir viendo porque sexual, en psicoanálisis, no es solo lo genital. Sexual es todo aquello tocado por la palabra, que incluye a lo genital, pero es mucho más amplio que lo genital, pero muchísimo más. La forma como hablas es sexual, la forma como vistes es sexual, la forma como te mueves es sexual, la forma como haces tus necesidades es sexual. Propio de la sexualidad de cada uno. Bueno, dejamos aquí por hoy. Anótense las preguntas que tengan para el próximo día, próximo martes a las 11 de la mañana. Todas las preguntas que tienen hoy ahí en el tintero las anotan y las vemos nada más llegar. Para verlo yo en YouTube, porque la semana que viene me voy a venir
Me han investigado que me citan al médico. Sí. ¿Cómo me meto? En mi canal de YouTube. En tu canal. Si ¿cuál es? buscas en YouTube, pones Sí. Virginia Valdominos, Ah, te va a vale. aparecer el canal, pinchas en el canal y Vale. te O sea, suscribes me si meten- quieres y te llegan todos los vídeos Me meto que... en YouTube y pongo canal, bueno, pongo Virginia Valdominos. Eso es. Y si alguien quiere, para recibir la información de convocatorias de todos los actos de la escuela, puede rellenar esto, lo deja y le damos de alta en la plataforma. Bueno. Gracias a todos, gracias Paqui, gracias Virginia, he entendido muy bien el desarrollo que has hecho desde los principios o la prehistoria de las ciencias, del psicoanálisis en este caso, muy bien. Un saludo a todos y a continuación se finaliza aquí esta clase, continuamos el próximo martes y a continuación comenzamos el curso sobre histeria y neurosis obsesiva. Gracias. Bueno, chao.